Bien, estamos ahora con Ricardo Marcenaro, con el cual íbamos a conversar de algunos temas especializados, pero quizá podemos comenzar con los temas políticos del momento, aprovechando que pertenece a la bancada del gobierno. Bueno, los temas son pues de suma actualidad. El asilo de Jaime Moore, que es esposo de Delia Reboredo, ambos procesados por la importación, un caso que prácticamente estaba ya declarado insubsistente en las primeras instancias, ha resucitado aparentemente después de las declaraciones de Delia Reboredo sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces le están pidiendo 8 años para los dos, hay orden de captura y todo, y Jaime Moore está asildado en este momento en una embajada. Entonces la sensación que tenemos es que digamos, el clima, el ambiente político está cada vez más enrarecido, es cada vez más irrespirable, ¿no? Esto ocurre después del asunto del Consejo Nacional de la Magistratura, después de que nuevamente ha reverdecido de alguna manera el asunto de Baruch Hipcher, también su gerente de Colchones Paraíso está presa hace 40 o 50 días. Y la fiscal está obligando de alguna manera a decir que Baruch Hipcher, de comprender e incriminar a Baruch Hipcher como condición para liberarla. Cosas que ya están rebasando la medida de lo normal. No sé usted que está en la bancada de la mayoría quizá pueda tener alguna perspectiva distinta de estos hechos o no, o digamos los sectores institucionales dentro del gobierno están arrinconados. ¿Qué es lo que pasa? No hay manera de hacer un contrapeso, como decía Lourdes Flores hace un rato, dentro del gobierno. No, en primer lugar me da muchísima pena lo que está ocurriendo con un querido amigo mío, compañero mío de las clases universitarias, Jaime Moore y Delia Reboredo. Ambos estudiaron conmigo, en consecuencia me siento sumamente afectado por lo que les está ocurriendo a ellos. Pero separando el tema del caso personal, esperamos que ellos logren defenderse y establecer su situación jurídica con la mayor transparencia posible. Lo que se está ocurriendo en el país, y separándolo del caso concreto, es que se ha iniciado todo un proceso en el cual aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones tributarias en la forma correcta son perseguidos por el sistema. Y esto ocurre en todas partes del mundo. En consecuencia, ha surgido una nueva forma mediante la cual muchas veces las personas son detenidas, y es por razones tributarias. Esto no es que el Estado quiere ser malo con ciertas personas, sino que simplemente todos los peruanos tenemos que colaborar y contribuir. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Claro, pero hay muchas evidencias y muchas coincidencias, entre comillas, que hacen pensar que por lo menos en el caso de Moore y de Delia Reboredo hay una voluntad de represalia política de algún tipo, ¿no? Porque Bueno, ese es un caso similar al de otros 600 carros que fueron importados exactamente en las mismas condiciones, y solamente ese ha sido movilizado, y todos los demás tenían atestados policiales idénticos, que concluían en que no había ninguna clase de delito, y salvo este atestado policial, que siendo idéntico en todo, tenía 2 páginas al principio y 2 páginas al final, según Jaime Moore, alteradas, adulteradas, incluyendo sí una conclusión en el sentido de que sí había falta o delito. Entonces hay una sensación de que la cosa no es pues tan santa, ¿no? bueno, yo recuerdo, reitero que espero que Jaime logre aclarar esta situación, porque no creo que haya una persecución contra él. Yo recuerdo cuando en el caso de un dueño de una radio en Miraflores también surgió el mismo problema y se declaraba de que era una persecución política, de que se trataba de una persona a la cual se quería hacer daño porque en ciertos editoriales hablaba en contra del gobierno, y resultó confesando de que realmente... Eso fueron muy pocos los que dijeron eso, y ahí se probó claramente que había un problema de serio, ¿no? Eso sí ha sido aceptado. Pero este caso, francamente, es muy dudoso. Nos preocupa a todos. Sí. Bueno, y tenemos el retiro, la suspensión del préstamo del Banco Mundial a la reforma judicial, ¿no? Que expresa una preocupación por esta ley famosa del Consejo Nacional de la Magistratura, que le recorta drásticamente funciones de investigación y de institución al Consejo Nacional de la Magistratura, para proteger a unos magistrados que después se supone que son los que van a elegir al representante tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, para controlar al árbitro de la contienda. Bueno, hay que leer realmente lo que ha dicho el Banco Mundial. El Banco Mundial lo que le preocupa es que ellos consideran que es fundamental que funcionen
las instituciones básicas que establecen los contrapesos, es decir, que funcione el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo que le preocupa. Y el Consejo Nacional de la Magistratura no está funcionando, no porque nosotros hayamos destituido a los miembros, no porque nosotros impidamos que funcione, sino simple y llanamente porque los legisladores cumplieron con lo que es su función, que es legislar. Mientras que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en vez de cumplir con su deber y es continuar en su trabajo, consideraron que al recortarse alguna de sus funciones ya no deberían continuar en él. Entonces, la razón por la cual el Banco Mundial efectúa este comentario es no porque se hayan recortado atribuciones, no critica la ley del Congreso, por lo menos de los documentos que yo he leído, pero sí al no funcionar el Consejo suspenden este préstamo porque lo que esperan es que funcione el Consejo, que es lo que todos queremos. Nosotros en el Congreso tenemos especial interés en que se recomponga este Consejo y que funcione lo antes posible, porque hay una serie de causas que están pendientes y que deben ser vistas. Bueno, pero que funcione significa también pues que tenga atribuciones, que funcione, que haga algo. Y resulta que con esta ley ya lo que le queda como funciones es muy poco, ¿no? Entonces, en la práctica, aun cuando los suplentes asuman y se nombren, nuevamente existan consejeros, digamos, no van a hacer prácticamente nada, no van a tener casi atribuciones. Pero las funciones que tienen son las mismas que tenían antes. Lo único que ha ocurrido es que ahora se ha establecido una especie de doble instancia, lo que es lo normal en todo el derecho. En todo el derecho siempre es un principio de que toda persona cuando va a ser juzgada, tiene que ser juzgada en doble instancia a fin de que realmente este juzgamiento pueda ser revisado. Bueno, pero en el caso de la ley que ellos tenían era la única instancia, es decir, lo que ellos decidían, eso quedaba. Y en consecuencia lo que se ha establecido es un paso previo, pero ellos siguen siendo una especie de la Corte Suprema, así como hoy día hay la Corte Superior, Juzgado de Primera Instancia y la Corte Suprema, esto viene a ser lo mismo. O sea, lo que se ha creado es una instancia ellos tenían previa. Ellos tenían facultad de investigación, de investigar, que ya no tienen en la nueva ley, ya no pueden investigar nada. Investiga el propio Poder Judicial, entonces vamos a tener a jueces investigando a jueces, lo cual yo creo que no va a resultar en nada positivo. Estamos viendo ahora, o depende pues de que haya una especie no sé, de Quijote en la oficina del control de la magistratura para que realmente funcione esa oficina, sino de lo contrario, de alguna manera pues se ponen todos de acuerdo, ¿no? Esa era la idea de tener una instancia separada que pudiera investigar y sancionar. Vienen a ser como la Corte Suprema. La Corte Suprema tampoco investiga, la Corte Suprema resuelve simple y llanamente, bueno, porque son la máxima instancia. Esto ocurre lo mismo, ellos se convierten en la máxima instancia, en la mayor poder en materia del Consejo Nacional de la Magistratura, en la magistratura, y por lo tanto ellos resolverán lo que otros investiguen. No queremos que eso sea desmerecido al Consejo como para que renuncie. Nuestro gran problema es ese. ¿Qué ocurre cuando la gente renuncia, cuando se retira? Lo que nos pasa en el Congreso, digamos. ¿Qué pasa cuando a la oposición no le parece que una ley está buena y se retiran del hemiciclo? ¿Esa es la actitud correcta? ¿Eso es lo que debe hacer un parlamentario? ¿O hemos sido elegidos justamente para eso? Para discrepar, para discutir, para exponer ideas y para que gane quien tenga la mayoría de los votos. La coincidencia fue pues que esta ley se planteó al día siguiente o a los pocos días en que surgió el caso de los jueces que habían adulterado, que habían firmado una sentencia que era falsa, los jueces supremos, ¿no? Entonces habían 6 supremos que podían ser eventualmente destituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y como el gobierno quiere que no se destituya a nadie, puesto que cuenta con todos esos votos para elegir al representante del Jurado Nacional de Elecciones, pues aparece este proyecto de ley que ya de hecho impediría que esos jueces, ese caso de hecho regrese al Poder Judicial y se restringen las causales de destitución, también no solamente. Entonces ya hay por lo menos 5 de esos jueces que no podrían ser destituidos por esa causal, por haber firmado sin leer. Eso ya no es una causal de destitución que de alguna manera sí lo era, ¿no? Claro, lo que Entonces lo que pasa es eso, es la intencionalidad de esta ley es obvia, fuera de su inconstitucionalidad. Yo creo que son interpretaciones. Cada vez que hemos dado una ley, siempre en el Congreso se nos ha dicho que esta ley no se debía dar en el momento en que se da. Cualquier ley que hemos dado, siempre, no, este no es el momento debe ser otro. Desde que el momento que aprobamos la Constitución. La ley en sí misma es anticonstitucional porque la Constitución dice que solamente en el caso de los jueces de las instancias inferiores, es decir, no en los casos de los supremos, es la Corte Suprema la que presenta los casos al Consejo Nacional de la Magistratura. En todos los demás casos
el Consejo, es decir, en los casos de los supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura es la única instancia, o dentro del Consejo puede haber varias instancias, puede haber dos instancias. Y ellos van a ser la instancia que va a resolver en el caso. No, Por lo tanto, no es un tema, yo no creo que es un tema de constitucionalidad. No, yo no creo tengo que la es un Constitución tema... acá, pero es muy clara la Constitución. Dice que solamente en el caso de las instancias inferiores, la Corte Suprema eleva los casos al Consejo Nacional de la Magistratura, lo que significa que en el caso de los supremos, la Corte Suprema no eleva nada, sino que el Consejo Nacional de la Magistratura se constituye en única instancia. En única instancia, o dentro del Consejo Claro. Puede haber dos instancias. Claro, ese era el problema. El problema es que esto rompía un principio que es aceptado universalmente de que deben haber siempre mínimo dos instancias. Bueno, pero dentro del Consejo puede haber dos instancias. Era muy difícil establecerlo, en consecuencia se creyó que era más conveniente. Por eso repito, no es un tema constitucional, bueno, fundamentalmente creo que es un tema de si nos gusta o no la forma que se ha adoptado. Y si es que los miembros del Consejo, porque no les gusta la norma, tienen el derecho, lo tienen, pero si deben o no renunciar. Entonces, el Banco Mundial lo que está diciendo es, por favor, recompongan es que hay una secuencia, el Consejo. Pero, doctor Marcelino, aquí hay una secuencia pues muy clara, ¿no? Primero, la famosa ley interpretativa de la Constitución. Luego vino la ley homologatoria de los provisionales, para que los provisionales que están en la Corte Suprema puedan votar y elegir también al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, tanto de la Corte Suprema como de los fiscales supremos. Ahí hay dos votos importantísimos, 2 de 5, del Jurado Nacional de Elecciones. Y luego, ante la posibilidad de que puedan ser destituidos 6 piezas vitales en este esquema, entonces sale esta ley. Entonces ya pues hay que tener una cara muy dura para no darse cuenta. Lo que habría que hacer entonces es dejar de legislar, porque cada vez que sacamos una ley se nos dice que esta ley tiene una intencionalidad política y lo que se busca es el tema de la reelección. Pero ¿cuál era la necesidad de hacer esto? La pregunta es, ¿cuál era la necesidad de sacar esa ley? ¿Qué legislación tenemos que hacer que no afecte a alguien? Alguien va a afectar. Bueno, pero ¿qué necesidad había de sacar esa ley en este momento o nunca? ¿Qué necesidad había? Si la propia Constitución dice que en el caso de los supremos el Consejo Nacional de Magistratura actúa solo sin que la Corte Suprema le eleve los casos, sin que el Poder Judicial le eleve los casos. Son normas que se vienen trabajando hace tiempo, o sea, no son normas que han surgido de la noche a la mañana, sí, no son normas que han surgido en 24 horas, son normas que se vienen trabajando y todo tiene un momento en el cual se aprueba. Es lo mismo que me dice a mí, preciso. ¿Por qué aprobaste la ley que trata del tema de los medios de difusión? ¿Por qué justamente ahora? Porque es una norma que la hemos venido trabajando durante varios meses, teníamos todos los informes favorables y era necesario aprobar. Pero justo ahora que se está tratando el tema del señor Baruch Hipcher, metes tú el tema mediante el cual se permite eso sí la igualdad de los extranjeros y los nacionales. Eso sí me ha parecido una rara avis en medio de la actividad. Ya ve usted, hay gente que dice que era el momento más inoportuno desde todo punto de vista. Desde el punto de vista, claro. ¿Por qué se debería de haber aprobado ahora y no dentro de 8 meses? Pero eso lo dicen dentro del gobierno, no fuera del gobierno. Dentro o fuera del gobierno. No, hay gente que considera que es inoportuno, que este momento no se debe tocar. Claro, entonces, nuevamente, las leyes se deben dar cuando están listas para darse, porque de lo contrario uno tendría que encarpetar todo, el Congreso debería un poco de parar funciones y tocar, yo no sé pues qué temas que no sean, o que no afecten o que no sensibilicen a parte de la población. No, es que hay temas pues que de alguna manera rompen el contrato político mínimo que debe haber en una sociedad política, ¿no? En donde si en algo hay que estar más o menos de acuerdo es en las reglas electorales, las reglas que rigen la competencia entre las partes. Entonces tratar de controlar, por eso es que no nos metemos tratar de controlar al árbitro del partido, pues es francamente ley de partidos políticos, leyes de sistemas electorales. Eso ya la dieron con el distrito único, ¿no? No, pero la ley de partidos políticos está pendiente. Pero nuevamente, como es un tema muy sensible, no lo tocamos ahora. ¿Y cuánto tiempo que venimos discutiendo que tenemos que dar una ley de partidos políticos? ¿Pero a usted le parece normal, le parece ético tratar de controlar al árbitro del partido? ¿De manejar al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Le parece ético eso? No, yo creo que... Apelo a su fibra moral íntima. Yo creo que es ético que los congresistas se les paga un sueldo para legislar y que esa es su función. Hay un sueldo bien alto, con razón legislan. De acuerdo, por eso es que hay que trabajar. Así es. En consecuencia, tenemos, aunque no sean éticos, porque en comparación con el resto de la población estamos bien remunerados, es que tenemos que trabajar el doble. Aunque los proyectos no sean éticos. Y no, yo considero que son absolutamente éticos. Esto no es un problema de ético, es un problema de criterio jurídico, pero no es un problema ético. No creo que nosotros hayamos hecho nada que sea inmoral, que viene a ser el tema de la ética. Creo que podemos discrepar en temas jurídicos, pero en tema de ética creo que... ¿Usted no le parece inmoral tratar de controlar al árbitro?
yo no creo que sea Eso no es inmoral, inmoral. en ningún momento se está controlando al árbitro. Bueno, de ninguna manera por favor. creo que ese es el tema por el cual se está legislando. Lo que se está es mejorando la legislación en todos los temas que estas Bien, deban ha ser defendido mejorados. usted muy bien la posición del gobierno, doctor Marcenaro, mejor que Marta Chávez, que estuvo acá el viernes pasado. Aunque no voy a hacer comparaciones, Marta estuvo muy bien también. Bien, agradecemos su presencia Gracias acá a usted. y esperamos encontrarnos nuevamente, doctor Marcenaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a una pausa y regresamos el día de mañana.